El glaucoma y la neurooftalmología son dos entidades, dos subespecialidades que tienden a cruzarse en determinados momentos y lo vemos cuando hablamos con los neurooftalmólogos. Y a veces hay que cruzar una línea muy delgada para establecer un diagnóstico de una enfermedad que tiene una importancia muy grande y una relación con el sistema nervioso central, las dos. Entonces, los glaucomatólogos y los oftalmólogos en general no siempre estamos acostumbrados a pensar en el glaucoma como una enfermedad que afecta toda la vía óptica, desde las células ganglionares retinales hasta el ganglio geniculado lateral donde hace la primera sinapsis y posteriormente a través de las radiaciones estriadas hasta el lugar de la corteza occipital donde hace la segunda sinapsis. En todo ese recorrido es en donde tenemos que centrarnos las personas que trabajamos con glaucoma. El nervio óptico realmente es un nervio muy especial porque está formado todas sus fibras, entre 900 a 1.200.000 fibras nerviosas de las células ganglionares únicas que van a formar el nervio óptico y que tienen un recorrido que cambia a lo largo de su origen. Entonces son no mielinizadas en la parte intraocular y posteriormente pasan a ser mielinizadas con una lógica muy especial y es permitir una transmisión rápida y oportuna y precisa de todos los impulsos nerviosos hasta la corteza occipital. Entonces, es realmente un nervio único en su especie, con fibras mielínicas y fibras no mielínicas. Además de esto, las haces que lo forman tienen también unas características muy especiales que son importantes de entender cuando se habla de neuropatía óptica glaucomatosa. Respetan la línea media y en sus sectores temporal superior e inferior siguen un patrón arqueado que es donde hay más densidad de fibras, mientras que en el haz papilomacular y en la región nasal lo hace de manera directa y no arqueada. Eso tiene una importancia en la fisiología y en la cantidad de fibras que van a formar el nervio óptico en cada uno de sus polos. Para hablar de neuropatía óptica glaucomatosa, primero hay que conocer muy bien un nervio óptico normal y hay una variabilidad muy grande dentro de las personas, incluso dentro de las mismas personas a veces hay un nervio óptico con unas características diferentes al otro, pero importante reconocer su color, anaranjado, amarillo, su forma, que es una forma vertical, con su excavación también es elongada en sentido vertical en el término general, y donde a veces no nos detenemos es en el anillo neuroretinal, que es lo que en realidad nos importa a los especialistas en glaucoma y es uno de los signos que vamos a ver muy importantes. Este anillo neuroretinal, por la misma disposición de sus fibras arqueadas, inferior y superior, tenemos que el borde del anillo inferior tiene un grosor mayor que el del anillo superior y este a su vez mayor que el anillo nasal y el más delgado es el anillo temporal. Esta es una de las reglas del glaucoma, que es la regla ISNT, que se debe respetar y que como todas las reglas siempre está susceptible de romperse porque no se cumple en todos los casos y ha perdido un poco de valor, pero vale la pena recordarla y tenerla en cuenta. De otro lado, el tamaño del nervio óptico, ya Giovanni mencionó algo al respecto, pero en los seres humanos podemos tener nervios muy pequeños, micropapilas, nervios de tamaño normal y megalopapilas que podemos observar fácilmente de manera muy práctica con la primera apertura del oftalmoscopio de 5 grados, con el oftalmoscopio directo, en donde si tenemos un nervio óptico normal vamos a encajar perfectamente en un diámetro de disco aproximado de 2,2, 2,5, que es el tamaño normal, pero si es un nervio pequeño, un disco pequeño, pues entonces esta hendidura va a estar por dentro y el nervio va a superar
va a quedar por fuera y el nervio va a quedar incluido dentro de la hendidura, y al contrario ocurre cuando estamos en una megalopatía. Esto es muy importante porque a veces juzgamos nervios ópticos que son sanos como nervios patológicos, también ya lo mencionó Giovanni. Por ejemplo, un nervio de tamaño normal tiene una excavación normal y un nervio de tamaño grande tiene una excavación aparentemente grande, pero en realidad hay igual cantidad de fibras nerviosas pasando por el canal óptico. Entonces, podemos juzgar un nervio como este, por ejemplo, como un nervio patológico con una excavación grande sin que en realidad tenga ningún tipo de patología y que ha tenido pues el seguimiento necesario. Una vez y dicho esto y recordando los parámetros normales, vamos a hablar de la neuropatía óptica glaucomatosa, que es para lo que me invitaron. Y como todos sabemos, esta pérdida de fibras nerviosas en los polos inferior y superior, que se inicia en esos polos superior e inferior del nervio óptico, van a dar lo que es el aumento de la excavación fisiológica. Y estamos acostumbrados a hablar excavación de 0,2, 0,3, 0,9, excavación del 100%, y en realidad esto es una cifra más que puede llegar a ser irrelevante cuando uno analiza un nervio óptico de verdad sospechoso de glaucoma. Y yo lo que quiero contar hoy son, o recordar, 6 parámetros que considero son de vital importancia para determinar que una neuropatía puede llegar a ser o no glaucomatosa. El primero es el adelgazamiento del anillo neuroretinal. El segundo son los defectos en la capa de fibras nerviosas, que no estamos acostumbrados a buscarlos. Asimetría en la excavación, y aquí me voy a detener porque a veces una asimetría muy importante en la excavación nos puede llegar a orientar a algo de tipo neurooftalmológico. Y ya lo vamos a ver más adelante, las hemorragias cercanas al nervio óptico, la atrofia peripapilar, o también cuando estamos observando un nervio óptico en donde vemos un cambio o una progresión en la excavación. Entonces miremos lo que es el primer parámetro sugerido de análisis, que es el adelgazamiento del anillo neuroretinal, y este puede ser generalizado, como en el caso de este paciente, con una lesión correspondiente en el campo visual, o muy exagerado, también de manera concéntrica, donde prácticamente toda la excavación está ocupando el nervio y lo que tenemos es un remanente muy pequeño de anillo neuroretinal y un campo visual, obviamente, con las consecuencias funcionales de este daño en la estructura. Adelgazamiento focal del anillo neuroretinal a veces es más difícil de detectar. Les voy a pedir el favor que recuerden esta imagen de este nervio óptico, que no solo ustedes pueden ver fácilmente la asimetría que hay, sino ese adelgazamiento, y ahorita vamos a volver sobre él, pero recuerden esa imagen. La escotadura o notch es un adelgazamiento focalizado que se da en estadios avanzados del glaucoma y que da efectos típicamente campimétricos superiores, porque típicamente son inferiores estos notch, como ustedes lo pueden ver acá, o también pues muy severos, asociados a alteraciones incluso en la capa de fibras nerviosas, que son las que estoy señalando con el círculo inferior. Pero esas escotaduras inferiores, como todo en medicina, no siempre son inferiores. Entonces, esta foto no es muy nítida porque es una foto estereoscópica, de unas fotos estereoscópicas viejas que guardo de cuando hice mi entrenamiento, y por eso se ve así borroso, en donde tenemos una escotadura en la parte superior con los típicos vasos en bayoneta. Pero cuando vemos estas imágenes así, nos vamos orientando a algo más de tipo glaucoma que a neurooftalmológico. Otro efecto focal en la capa de fibras nerviosas, a veces no lo recordamos, tienden a pasarse desapercibidas, son las excavaciones nasales. Y las excavaciones nasales son justamente el adelgazamiento del anillo hacia el lado
nasal que son más difíciles de ver y debemos ver un poco la deflexión de los vasos para percibirlo y poder detectarlo, porque los vasos lo esconden y solo la deflexión del vaso es la que nos permite hacer esa observación. O las fosetas adquiridas. Cuando ya estamos viendo la lámina cribosa, y vale la pena recordar que la lámina cribosa es una estructura de soporte muy importante para el ojo, y cuando estamos viendo la lámina cribosa es que ya tenemos una cantidad de pérdida de fibras muy importantes y estamos viendo lo que es la lámina y la escleralis con todas sus perforaciones, pero a veces vemos incluso una foseta dentro de la misma lámina cribosa. Y eso habla de un glaucoma que está realmente fuera de control y que va a deteriorarse o que se está deteriorando. Vamos con los defectos en la capa de fibras nerviosas, no solemos verlos y en la práctica ocupada nuestra viendo un paciente cada 15 minutos, llegar a ver una imagen tan linda con estas fibras brillantes, refringentes, si no tenemos una fotografía, no lo logramos. Entonces, para los glaucomatólogos la fotografía es fundamental y yo creería que para cualquier oftalmólogo. Hay cosas que a veces yo no veo en la consulta, pero he pedido la foto y logro detectar algunas cosas. Entonces, ¿qué son los defectos en la capa de fibras nerviosas? Son los defectos en cuña que están cercanos al nervio óptico, que el doctor Musi, neurooftalmólogo, que me encanta escucharlo por su academia, los define como defectos en rastrillo por el aspecto que dan radiado en esa zona. Y vamos a mirar un ejemplo de un paciente donde ustedes ven un nervio óptico pues que aparentemente está normal, ustedes ven que no hay mayor cosa, pero empiezan a aparecer algunos defectos en cuña que van progresando en la medida que pasa el tiempo, ven cómo se agranda ese defecto en la capa hasta que se hace muy, muy evidente. Y para esto solo lo podemos detectar cuando realmente tenemos una fotografía. La asimetría en la excavación es un signo importante de sospecha de glaucoma, pero como ya lo dije, cuando hay una asimetría muy marcada debemos siempre pensar si hay algo neurooftalmológico o no. A veces no es tan evidente en la foto a color y en la foto libre de rojo se hace mucho más notoria esa asimetría, lo mismo que la excavación. Ver asimetría en discos que son de tamaño diferente dentro del mismo paciente es también un poco difícil, sobre todo cuando tenemos un nervio, el de la izquierda, que mide 1.9 y el otro 2.23, y ahí realmente hay una asimetría que se puede pasar desapercibida. Pero esta no pasa desapercibida y pareciera que fuera de dos pacientes distintos, porque son dos nervios ópticos realmente muy diferentes. Este es un paciente que me remitió a mí un retinólogo para manejo. Es un paciente de raza negra que consultó por mala visión y tiene un padre ciego, y la visión en el ojo izquierdo era de percepción luminosa, con un segmento anterior completamente normal, y aquí quiero decir que el glaucoma no solo se diagnostica en el nervio óptico. Esta es una charla de neuropatías y por eso está centrada, pero pues tenemos que abarcar todo lo que es el segmento anterior, la presión intraocular, los factores de riesgo, que no son el tema de conversación esta noche. Pero era un paciente que tenía un segmento anterior normal con una presión intraocular en el ojo izquierdo de 40, en el ojo derecho de 27, y por supuesto pues que ahí no hay ninguna duda diagnóstica, pero podemos encontrar casos tan severos que no fueron atendidos a tiempo y que hubieran podido detenerse, porque esto es una cosa que es completamente, una entidad que es completamente tratable. Este es el campo visual del ojo izquierdo de este paciente en un estado pues lamentable al que no podemos permitir
que nuestros pacientes lleguen solo si les observamos bien el nervio óptico. La asimetría en microdiscos, como ya lo dije, es muy difícil de observar y este es un caso de un paciente mío, incluso no solo la asimetría, sino la misma excavación. Los microdiscos guardan y esconden un poco, y yo les tengo mucho más temor a los microdiscos que a las megalopapilas. Este es un paciente con unos discos, aquí está el tamaño, 1.20 y 1.26, son realmente pequeños, un defecto en el ojo izquierdo, en las células ganglionares retinales, y obviamente se corresponde perfectamente con la alteración campimétrica que tiene ese paciente. No siempre es glaucoma, entonces ustedes van a ver este caso, que es un jesuita joven de 46 años, que me consultó para fórmula de gafas. Es un paciente que tiene una hipermetropía muy alta y lo que pueden observar en el nervio óptico izquierdo, acá, es esta palidez temporal que pues me hizo sospechar y obviamente pedirle exámenes diagnósticos con una muy buena capa de fibras nerviosas, un 104/93 en la capa de fibras nerviosas. El campo visual, que aquí ya no hay no es ningún reto diagnóstico, pero si hubiera podido pasar si realmente no analizo ese nervio óptico de esa manera, y el diagnóstico pues estaba completamente claro y confirmado con las neuroimágenes que tocaba pedirlas en ese paciente. No dije, pero era un paciente que tenía presión intraocular normal y todo normal, salvo su hipermetropía y la alteración en el disco izquierdo. Las hemorragias peripapilares son un signo inequívoco de glaucoma. Pueden estar en la capa de fibras nerviosas y toman este aspecto radiado, pero cuanto más se alejan de la capa de fibras nerviosas y se acercan al nervio óptico, entonces toman un aspecto más en mancha, porque obviamente no están siguiendo el trayecto de esa capa de fibras. La atrofia peripapilar tampoco la describimos en las historias con mucha frecuencia. Hay dos tipos de atrofias, la zona alfa y la zona beta. La zona alfa está más retirada del nervio, corresponden a zonas de adelgazamiento de la coroides y de la retina, y la zona alfa realmente se asocia muy poco a glaucoma, pero cuando tenemos una atrofia peripapilar en zona beta, que puede ser en sector o puede ser incluso en 360 grados, tiene un 85% de asociación con glaucoma y es muy importante de describir. En la zona beta, que es la que nos corresponde, hay tal adelgazamiento que lo que se describe es la zona blanca atrófica, donde estamos viendo casi que incluso la esclera, sin fibras nerviosas, pero fíjense en este caso que la zona beta esta es la alfa, y esta es la beta y se ve un poco incluso hiperpigmentada, que no es lo típico. Estos son los dos ojos de este paciente que me parecieron interesantes por el aspecto no hipopigmentado en esa zona de atrofia en zona beta. Cuando hay cambio o progresión, también es un signo de glaucoma. Este era un nervio aparentemente sano, pero luego regresa con esa hemorragia peripapilar y a la hemorragia peripapilar le sigue una escotadura, siempre. Después de una hemorragia hay un adelgazamiento en el sector donde hay este tipo de defecto. Este es el análisis de tomografía de este paciente con el correspondiente daño funcional en el campo visual muy severo después de esta hemorragia peripapilar. Les voy a mostrar este caso atípico. El doctor Mejía conoce ese caso porque es un caso que hemos visto recientemente. Es un hombre que consultó con otro colega por disminución de visión en el ojo izquierdo de 2 meses de evolución, sin antecedentes familiares de glaucoma, algunas comorbilidades, específicamente un muy mal dormir, aparentemente apnea de sueño. Digo aparentemente porque yo no vi un reporte del paciente, sino me lo manifestó. La agudeza visual corregida 20, 20, 20, 40, presiones de 12 en ambos ojos, una pseudofaquia
monofocal normal, un espesor central corneal normal y una excavación más grande en el ojo izquierdo y palidez en el disco izquierdo. Aquí no tengo fotos porque el paciente me llegó así y me llegó remitido a mí y al doctor Álvaro Mejía, nos llegó, era al tiempo. El paciente llegó con neuroimágenes que eran negativas, ya lo voy a mencionar, y yo hice un diagnóstico de un glaucoma de presión normal versus una neuropatía óptica isquémica anterior para estudiarlo un poquito mejor. Como les dije, tenía resonancia nuclear cerebral y de órbitas, normal las dos, y lo remitieron donde el neurooftalmólogo que nos acompaña acá hoy, el doctor Álvaro Mejía. Este fue el campo visual que traía el paciente y, perdón que me fui, quiero pues hacer notar este defecto peripapilar, seco central en el campo visual del ojo izquierdo. Hablando y hablando con el paciente, le hice una curva de sobrecarga hídrica, seguía yo pensando que pues, no estaba tan claro el diagnóstico y esa línea que mencionábamos no era tan clarita y tan fácil de llegar a un diagnóstico final. En la tomografía se veía la alteración en la capa de fibras nerviosas, pero los nervios ópticos eran pequeños, unos 70, y ustedes pueden ver esa alteración en las células ganglionares en el sector temporal que a mí me iba diciendo que era glaucoma. Hablando con el paciente me dijo que en el 2011 le habían hecho un campo visual porque se iba a operar los párpados y tenía la alteración funcional de los párpados, pero miren, ahí les estoy mostrando que esto es 2011, miren esto que hay acá. Ahí hay un esbozo de un escalón nasal. Lo que pasa es que eso fue pues visto por el oculoplástico y obviamente tiene el daño funcional y ahí no tenía nada muy seguramente en su nervio óptico que fuera evidente. Vuelvo a mostrar el escotoma seco central y ahí le pedí la foto. Cuando yo lo vi, él no tenía hemorragia peripapilar y llegó con la foto con hemorragia peripapilar. Y aquí le doy crédito al doctor Luis Fernando Botero, que es quien me ayuda muy rápidamente a tomar fotografías cuando lo necesito. Este nervio óptico les hace pensar a ustedes en glaucoma, ¿se acuerdan que se los mostré? Entonces, ¿sí será que era glaucoma o que no era glaucoma? Acá, en esta zona, hay que mirar más allá del nervio óptico. Miren lo que tenía el paciente. Entonces, ni glaucoma, ni nada neurooftalmológico, sino simplemente una cicatriz que no se había visto, básicamente que produce ese adelgazamiento y esa atrofia. No voy a hablar de fibras mielínicas porque Giovanni ya lo mencionó, son grandes simuladores, pero sí mencionar el PIT congénito del nervio óptico que puede aparecer o simular como si fuera un notch que no es, los discos que están inclinados, el discus inversus y los pacientes con miopías altas que también son un reto diagnóstico cuando coexiste una miopía con el glaucoma. ¿Cuándo pensar en una neuropatía diferente al glaucoma? Mi consejo es cuando no cuadra la clínica, o sea, un paciente demasiado joven para tener un problema avanzado, pacientes que tienen pérdida súbita de la visión, los glaucomas, excepto un glaucoma de ángulo cerrado, no es súbito. Cuando la agudeza visual central es deficiente porque no es lo que ocurre en los pacientes, a veces hay pacientes que tienen 5 grados de visión central y tienen visión de 20/20, alteración en la visión de color, o cuando hay una rápida progresión, asimetría, o cuando sencillamente tenemos síntomas neurooftalmológicos, cefalea o dolor con los movimientos oculares. En palabras del doctor Musi, yo glaucomatóloga mencionando y haciendo referencia a un neurooftalmólogo. Si tenemos un disco pálido, 94% que no es glaucoma. Si tenemos un adelgazamiento focal o difuso del anillo neuroretinal,
un porcentaje alto, mayor al 85%, es glaucoma. Pero para eso está la historia clínica, para eso está el segmento anterior. Giovanni ya habló de la historia clínica y hablando de las especulaciones y de historia, hablando de las especulaciones de la historia, decían que Van Gogh tenía glaucoma por los halos alrededor de las luces y la noche estrellada, pero que además se pintaba con una pupila dilatada. Pero resulta que en esta casa, que es la casa del doctor Gachet en Auvers, está la historia clínica oftalmológica de Van Gogh, en donde no tenía ningún síntoma, veía 20/20, las cartillas de visión donde estaba marcada toda su agudeza visual y todo su estado oftalmológico. Eso es lo que tenía para compartir, creo que estoy en el tiempo, ¿cierto? Bien, gracias.